Hay otro elemento que tiene que ver con el sistema monetario que hemos conocido, que se basa en el petrodólar. Y ya le habíamos platicado aquí hace unos días de un estupendo artículo de nuestro compañero William Serafino, que les presentamos, y ahorita lo tenemos ya en línea. Ya lo tenemos aquí conectado. William Serafino, muchísimas gracias por estar de nuevo en el Cienzonte. Gracias, Daniela. Un saludo también, Arturo. Espero que estén muy bien. Pues estamos aquí esperando las noticias de Donald Trump, que un día Igualmente por sí acá. y otro también, ¿no? Nos ha tenido todo el año, desde el 3 de enero, con una tensión constante en todo el planeta y con sus distractores estos, que de pronto me salgo de la OTAN, que de pronto les pongo mi nueva biblioteca, cuando ya se ve muy acorralado, ¿no? Te quiero preguntar, William, de este artículo, que nos hagas un pequeño resumen de este gran artículo que ya lo platicamos la semana pasada aquí, pero quisiéramos que tú nos resumas un poco cómo estás analizando este cambio que puede ser muy importante para el sistema monetario ya con el uso de los petroyuanes. Sí. Bueno, empezaba un poco con la noticia que salió. Yo me imagino que ustedes también la vieron. Causó un revuelo internacional interesante, que fue la noticia que sacó CNN, que según fuentes de Irán, se estaba pensando en utilizar el petroyuan o el yuan para la comercialización del crudo como una forma de condicionar el paso de los buques por el estrecho de Hormuz, ¿no? Esta información, hay primero que hacer como un análisis anatómico, ¿no?, de la noticia. Primero circuló principalmente por medios occidentales, no tuvo una, una reafirmación ni por fuentes o autoridades públicas de Irán, mucho menos de China. Entonces, bueno, se generó como una especie de lógica de fact-checking, ¿no?, en torno a la noticia. Sin embargo, yo creo que no hacía falta tanto buscar las verificaciones propias de esa información, que, como les insisto y lo pongo también en el artículo, se trata de informes no oficiales que no han sido tratados como tal por ningún tipo de autoridad. Sin embargo, bueno, cuando uno ve la evolución de los intercambios energéticos, comerciales y financieros en la región del Golfo Pérsico con respecto a China y fundamentalmente a Irán, que a raíz de todo el impulso de sanciones y toda la terapia de choque económica que recibió por parte de Estados Unidos al bloqueo de sus exportaciones energéticas, podemos encontrar que la noticia tiene cierta lógica y que tiene cierto asidero en la realidad, en el entendido de que hoy en día la mayoría de las transacciones petroleras de Irán se están liquidando con la moneda china, con la divisa de la República Popular, a través de un sistema que ya había nacido en el año 2015, que se conoce como el CIPS, que es una iniciativa del Banco Popular de China, que incluso ya grandes instituciones financieras internacionales, incluyendo los propios informes del SWIFT, por ejemplo, ya lo destacan como una de las plataformas más importantes, o que va cogiendo más fuerza en términos de los intercambios financieros ligados al petróleo, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante empezar por ahí, ¿no?, con esta información que le dio la vuelta al mundo, que no fue evidentemente confirmada, pero que yo no lo veía como algo que pudiera ser tomado a la ligera, ni que pudiera ser negado de buenas a primeras, en el entendido de que hay digamos que hay factores económicos que hacen que esa noticia sea verosímil, ¿no? Concretamente, esto me implica, es mi lectura más desde el punto de vista geopolítico, un desafío abierto a lo que se ha conocido como el petrodólar, que hay mucha confusión en torno al término, aunque es un concepto que evidentemente es muy familiar a las relaciones internacionales y a las relaciones comerciales internacionales, a estos campos de estudio, pero no estamos hablando de una moneda únicamente, sino de un sistema. Estamos hablando de un esquema que fundamentalmente mezcla la seguridad por un lado y mezcla la exclusividad en la comercialización de los hidrocarburos del Golfo Pérsico con los dólares, ¿no? Básicamente esto fue un trato que alcanzó Nixon en el año 1974, donde se le ofrecían garantías de seguridad a los países del Golfo, a cambio de que todo el petróleo que salía de esta región. Estamos viendo que en el año 74, hay que hacer un poco de contexto en ese sentido, que es que Estados Unidos viene de sufrir los costos elevadísimos del embargo árabe generado a raíz de la guerra de octubre del año 73, y que, bueno, fue una especie de respuesta para no verse expuesto a crisis inflacionarias o crisis estanflacionarias por el poder, digamos, de arbitraje en el mercado mundial de petróleo que tenían los países árabes en ese momento y que en buena medida siguen teniendo. Entonces, bueno, fue una medida de impulsar el dólar internacionalmente, y eso
dio cabida a ese concepto que hoy conocemos como el petrodólar. Eso realmente ahora mismo está siendo cuestionado con esta especie de iniciativa de yuanizar el comercio de hidrocarburos por el estrecho de Hormuz. Y esto también tiene o sea, tiene un correlato en que, por ejemplo, China se ha convertido fundamentalmente en el principal inversor de la región del Golfo Pérsico. Estamos hablando de más de 70.000 millones de dólares, de la vinculación con grandes proyectos de infraestructura, con grandes proyectos de cooperación energética también. Entonces, más o menos, que es alguna de las conclusiones que yo le daba al artículo, que estamos hablando no solamente de un proceso ya gradual que se viene dando en el mundo de multipolaridad económica o multipolaridad financiera, sino que estamos hablando de cómo la región se está ajustando a nuevos flujos económicos geoestratégicos. Es decir, tiene poco sentido, si vemos los datos más generales, nos vamos a dar cuenta de eso, de que Estados Unidos solo importa alrededor del 3% de todo el petróleo que sale por el estrecho de Hormuz, mientras que China importa más del 30%. Y recordemos que Asia es el principal cliente de todo ese petróleo. Entonces, digamos que no tiene mucho sentido ni geopolítico y ni siquiera transaccional en términos técnicos que el petróleo se siga negociando en una moneda cuyo cliente no es el más importante en la región, ¿no? Eso simplemente como para poner unos aspectos generales del inicio. Precisamente de esta historia de cómo ha ido perdiendo fuerza el petrodólar es de lo que iría mi pregunta. Esta guerra, si bien no significa que otras monedas puedan tomar el papel, digamos, no es la ruptura, o sea, no fue esta guerra la que marcó el declive del petrodólar, sino era un proceso que ya venía avanzando. Sin embargo, la guerra que desató Donald Trump podría acelerarlo. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si se deja de tener al petrodólar como una de las partes fuertes de su moneda? ¿No? Mundialmente, ¿qué podría implicar esto? Sí, hay un factor importante que es que lo que produjo el debilitamiento no solamente del dólar, sino del petrodólar, ha sido la sanción fundamentalmente. Es decir, empujó a Irán a yuanizar su comercio petrolero y lo arrojó a los brazos de China. Es decir, uno de los principales impulsores de herencia del impulso ha sido fundamentalmente las sanciones de Estados Unidos. Eso no hay que perderlo de vista. Ahora, yo creo que China también se venía preparando, y esto lo podemos ver en la secuencia, en una especie de cronología, de cómo ha venido China posicionándose como un actor financiero internacional. Ya había en el año 2015 había lanzado la plataforma del CIPS, esta plataforma de pago que es alternativa al SWIFT, por ejemplo. Sobre todo, y aquí me permito detenerme un poco, que es que evidentemente China ve en el petrodólar un elemento de vulnerabilidad estratégica muy importante, en el sentido de aunque su dependencia no es petróleo, energética fundamentalmente está basada en la explotación de carbón, pero bueno, tiene una gran exposición al petróleo. Si ese petróleo se comercializa únicamente en dólares, nos resulta lógico que China tenga un factor de preocupación allí, porque en la medida en que ha venido creciendo la guerra comercial y la confrontación con los Estados Unidos, una sanción o elementos restrictivos que le impidan a China poder comerciar regularmente con dólares, evidentemente tiene un factor contraproducente a la hora de abastecerse de energía, ¿no? Entonces, bueno, la primera etapa de internacionalización del yuan, que lo vemos con este lanzamiento del CIPS en el año 2015, pero también con el lanzamiento de las posibilidades con futuros de petróleo en las bolsas de Shanghai. Hay una bolsa especializada incluso en acuerdos de petróleo y gas, que es una especie también de alternativa no solamente al SWIFT en términos transaccionales, sino también en términos de cómo se codifican los futuros del petróleo. Recordemos que el West Texas Intermediate, el Brent, son marcadores que están conectados con la financiarización del comercio de crudo. Entonces, bueno, eso obviamente le da mayor alternativa y mayor margen de maniobra a China para poder negociar petróleo. Creo que eso respondía primero a ese elemento de vulnerabilidad que ellos percibían desde ya muy temprano. Volviendo más a tu factores ahí que son interesantes de ver. No solamente estamos hablando de que la fuerza gradualmente, en términos de su posición, que sigue siendo predominante, como principal moneda de reserva mundial. Eso lo sigue manteniendo Estados Unidos con el dólar, pero eso ha venido debilitándose incluso a raíz de los datos del SWIFT, que demuestran que hasta hace 20 años era del 80%, ahora va por el orden del 50%. Ha ido ganando peso el yuan, pero también ha ganado peso el yen japonés, ha venido también ganando peso la libra esterlina. O sea, hay como un proceso de reequilibrio
entre la canasta de monedas mundiales, ¿no? Y en términos de las transacciones financieras, el yuan ha ganado un peso mucho mayor. Todavía no está preparado, no está listo para derrocar al dólar. De hecho, eso yo lo coloco con mucha especificidad en el artículo, basándome también en el análisis de algunas consultoras internacionales que trabajan muy específicamente estos temas, que dicen, bueno, no es un tema de cuándo va a ocurrir, sino de la forma en la que va a ir ocurriendo a medida que pase el tiempo. No estamos hablando de que va a haber de la noche a la mañana una adopción, sobre todo en los países del Golfo, al menos eso no se ve por ahora, del petrodólar de manera masiva, pero sí estamos hablando de que los incentivos que crearon el petrodólar están siendo socavados fundamentalmente en el transcurso de la guerra. Es decir, esas garantías que le había dado Estados Unidos en el 74 a los países del Golfo no se están cumpliendo justamente porque los ataques de represalia de Irán las han ido debilitando progresivamente. Entonces, bueno, los incentivos que dieron nacimiento, que le dieron estructura a ese trato de 1974 están siendo fundamentalmente impugnadas por el contexto de la guerra. Además que Irán lo está haciendo de diversas maneras, unas militares y unas más de corte, se puede decir, fiscal, con esta idea de establecer tasas al paso por el estrecho de Hormuz, está reclamando una gobernanza propia sobre el estrecho, ¿no? Entonces creo que esto abre paso a que se pueda seguir utilizando esta moneda. Yo creo que tiene más complejidades a nivel de la propia mecánica interna de cómo funciona Estados Unidos con el petrodólar. Si volvemos al inicio, con todo este trato de 74, lo que hacía era que estos dólares que eran pagados a los países árabes por su petróleo, bueno, fueran invertidos, por ejemplo, en bonos del tesoro. Fueran invertidos también en activos financieros dentro de Estados Unidos. Esto obviamente le daba peso a la posibilidad de gastar sin restricciones de los Estados Unidos, fundamentalmente su aparato militar, que además es uno de los elementos fundamentales si nos atenemos a esta categoría del Estado de Seguridad Nacional, ¿no? La síntesis del capitalismo con el poder militar. Fue una de las condiciones básicas para la expansión del poder militar estadounidense. Pero también tenía otros impactos, otras manifestaciones, que es la capacidad de implementar sanciones. Es decir, como todo el mundo está conectado al sistema SWIFT, todo el mundo tiene reservas en dólares en sus bancos centrales, todo el mundo está expuesto a productos financieros denominados en dólares, evidentemente una sanción tiene una mayor capilaridad y capacidad de daño a un país que quieras disciplinar o que quieras dominar por la vía de la guerra económica. Entonces, bueno, ahora mismo el debilitamiento del petrodólar justamente lo que hace es socavar las bases del poder del imperio estadounidense, limitándole no solamente su capacidad de gasto desenfrenado en términos militares, sino también denegándole la capacidad de implementar sanciones, que es lo que ha ocurrido con Irán y con Rusia. Fíjate que si vemos los datos de producción y exportación petrolera de Irán, todas las sanciones no han sido efectivas, sino que más bien Irán ha mostrado capacidad de recuperación de su producción petrolera. Estaba produciendo alrededor de 4 millones de barriles diarios. No han disminuido a raíz de las sanciones. ¿Por qué? Bueno, porque hay una alternativa económica denominada petroyuan, que así se ha denominado más o menos en el lenguaje, digamos que de las consultoras y del análisis político. Los chinos no lo denominan directamente como petroyuan, sino como yuan internacional o internacionalización del yuan, justamente porque estaba esta alternativa ya configurada para tal fin. Eso socavó el poder de las sanciones contra Irán, pero también contra Rusia, donde también se está transando el petróleo en rublos y en yuanes. Para no extenderme demasiado ni quitar demasiado tiempo, yo creo que hay unos elementos fundamentales que tienen que ver también con la propia configuración geopolítica de la región. Actualmente no se está viendo por ahora insisto, que se esté adoptando el yuan a nivel de los países del Golfo para poder comerciar el petróleo. Sin embargo, yo creo que la tendencia, aunque podría no ser totalmente favorable al yuan, creo que si este modelo o este enfoque de gobernanza propio sobre el estrecho de Hormuz se desarrolla como lo quiere Irán, yo creo que va a perder peso el petrodólar. Lógicamente, por el peso económico de China, eso debería traducirse en un mayor peso del petroyuan, pero por ejemplo, yo no vería raro, no vería como algo difícil de ser imaginado, que, por ejemplo, Irán pueda, u otros países del Golfo puedan vender el petróleo en distintas monedas, por ejemplo, a los europeos con el euro, a los británicos con las libras esterlinas, a Japón con yen japonés. Es decir, yo creo que podemos ir hacia un proceso de multipolarización económica y financiera en la región del Golfo Pérsico en menoscabo del petrodólar. Y vuelvo otra vez al punto, China es el principal inversor económico en esta región. Toda su estructura financiera y su estructura de grandes proyectos de la Franja y la Ruta está fuertemente asentada en los países del Golfo. Entonces también eso implica un incentivo transaccional, en el sentido de que, bueno, si yo tengo un comercio muy dinámico con China, si estoy involucrado en proyectos de financiamiento muy, muy grandes
para grandes proyectos de infraestructura, lo más lógico, pienso yo, lo más lógico es que el comercio de hidrocarburos se realice en yuanes y se realice en otras monedas, distinto al dólar, que primero y principal no es el más importante cliente, valga la redundancia, de mis exportaciones de hidrocarburos, y tampoco es el gran inversor de la región. Entonces, bueno, ese debilitamiento, para cerrar un poco con la pregunta que me hacía, ese debilitamiento internacional del dólar va a implicar evidentemente que siga perdiendo peso internacional. Va a ser menos demandado como divisa, posiblemente. Muchos bancos centrales, como está haciendo por ejemplo Brasil ahora mismo, sigan abriendo el espacio a tener reservas en yuanes, y eso obviamente se va a traducir o va a tener como implicación geoestratégica un debilitamiento de las condiciones básicas sobre las cuales Estados Unidos ha proyectado poder y ha hecho la guerra a sus países rivales o adversarios. William Serafino, se nos acaba el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta que me parece muy importante relacionada con esto que acabas de decir de por qué las sanciones o estas medidas unilaterales de Estados Unidos pues no le funcionaron en Rusia, no le funcionaron en Irán al final de cuentas parece que no le han funcionado en muchos lados porque a la vuelta de la esquina ha tenido que estar lo que está haciendo prácticamente con Irán, con Rusia, con Venezuela, es quitar las sanciones que había impuesto en el pasado. Básicamente, en cada caso, cada semana nos enteramos de que le flexibiliza a uno, le abre la puerta a lo que le había cerrado. Finalmente es un modelo que no le trajo los resultados que esperaba a Estados Unidos. El de las medidas unilaterales. Sí, totalmente. Y además que cuando analizas, por ejemplo, la prensa estadounidense con respecto a la emergencia del petroyuan, a cómo ha ganado peso en las transacciones con Irán, con Rusia, relacionadas a China, cómo, evidentemente eso fue una de las bases del artículo, ¿no? Cómo esta guerra podría generar condiciones de impulso para que el petroyuan se vuelva un elemento regular dentro del comercio petrolero en la región del Golfo Pérsico. Lo que te das cuenta cuando analizas la prensa estadounidense es que una de sus principales preocupaciones no es tanto cómo va a quedar la posición del dólar a nivel internacional. ¿Por qué? Básicamente porque los datos lo que te están diciendo es que es tal la preponderancia que tiene que no es una cuestión de 2 días o de 3 días para que el dólar pierda su preeminencia como principal moneda de reserva y intercambios internacionales, ¿no? Entonces no preocupa tanto cómo va a quedar el dólar, sino eso que tú bien dices, cómo va a degradar nuestra capacidad de imponer sanciones. Eso es lo que realmente preocupa cuando lees a Financial Times, cuando lees a The Economist, cuando lees a medios estadounidenses en general, la preocupación de la cantidad de fuentes que siempre hablan bajo condición de anonimato y que siempre están cercanas al poder y a la administración Trump. Lo que dicen es, nosotros vemos con preocupación la emergencia de este tipo de alternativas financieras, fundamentalmente el petroyuan, por ser la República Popular China la potencia económica mundial que es. Lo que nos preocupa realmente es la debilidad que a la que podríamos exponernos, porque eso lo que nos obligaría es a recurrir a la guerra. Porque si digamos que las sanciones se habían planteado como un punto intermedio entre la presión diplomática convencional, entre comillas, es decir, la guerra de micrófonos, la presión por la palabra, y la guerra, en términos militares, en términos fácticos, digamos que perderíamos ese punto intermedio y nos veríamos obligados a utilizar, digamos que la fuerza para poder imponer los cambios, imponer nuestros intereses en aquellos países donde así lo deseemos. Entonces, eso es un factor enorme de preocupación. Fíjate que tú también lo resaltas muy bien, que a raíz de toda esta guerra ha flexibilizado sanciones contra Rusia, ha flexibilizado sanciones contra Irán y ha flexibilizado sanciones contra Venezuela también. Claro, Venezuela es un caso singular porque depende también mucho de lo que ocurrió con la agresión del 3 de enero, ¿no? Forma parte de otro proceso de normalización de la relación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. Pero digamos que en sentido general, la guerra expuso los límites de la capacidad de las sanciones para poder imponer su política exterior y poder imponer sus intereses. Creo que también esto que ustedes estaban analizando antes de que empezáramos la conversación, de estos tanteos, aunque no sabemos muy bien cómo va a terminar, pero estos ensayos de retirada que en lo declarativo está impulsando Trump, yo creo que se ve a la luz, o tiene como uno de los factores principales, que las sanciones han dejado de ser efectivas y que si siguen la guerra van a tener que desmontar todo el programa de sanciones, y eso a su vez va a terminar traduciéndose no solamente en la pérdida y la capacidad de imponerlas, sino también en seguir degradando ese dólar que evidentemente por las sanciones se ha ido debilitando y ha ido perdiendo peso.
William Serafino, como siempre, un placer hablar contigo, escuchar estos análisis. El texto, por supuesto, es estupendo. Escuchártelo explicar es mucho mejor. Así es que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Daniela. Gracias, Arturo. Que les vaya muy bien. Bueno, pues ya está.